Hola Virgo, bienvenidos a tu lectura de Tarot y bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí una vez más conmigo, compartiendo este ratito conmigo. Y bueno, Virgo, aunque este video lo voy a sacar hoy lunes 23 de enero, voy a dejar la lectura abierta, específicamente para saber que aquellas personas que sienten una afinidad de escuchar estos mensajes sepan que están hechos para ustedes. Pues Virgo, yo creo que, bueno, ya ustedes han llegado a comprender que aunque mis propósitos eran de hacer esta lectura una vez a la semana, que lo que vamos a hacer es dejarnos llevar por las energías, el fluido de esas energías, a ver cuándo nos dicen cuál es el momento ideal para hacerlas. En estos últimos tiempos, pues debido a las situaciones familiares que yo he estado teniendo, me ha sido un poco difícil a la misma vez poderlo hacer todas las semanas. Pero yo también noto que en los momentos que he tratado de hacer estas lecturas, hay veces en que las energías no han madurado lo suficiente para que yo lo haga. Entonces, en vez de comprometerme a hacerlo una vez a la semana, vamos a dejarlo en una forma en que cuando ustedes vean que voy a sacar el video, pues es el momento de la sincronía perfecta para pasarnos este ratico juntos. También Virgo, quiero recordarles que en estas lecturas pues voy a hablar acerca de los ciclos lunares, ya que esto es uno de los puntos de vista que yo he logrado obtener y utilizar, en que tiene un poquito de sentido para mí, de cómo entender las situaciones que estamos teniendo de acuerdo a las influencias cósmicas del momento. Pues bien, Virgo, entonces vamos a empezar. En el corazón de tu lectura, aquí te ha salido Géminis, rigiendo tus emociones y sentimientos. Y es interesante porque la función de Géminis es muy mental. Normalmente no es emocional, pero en este caso nos viene hablando de las polaridades que ocurren, de cómo entender más bien, de cómo entender las polaridades que a veces nosotros estamos sintiendo antes de analizarlas. Aquí viene hablando de un proceso evolutivo que tú has estado pasando y teniendo. Que yo recuerdo bien en el que la fuerza o las influencias de Géminis ya te vienen saliendo desde el año pasado, creo que fue alrededor de noviembre o diciembre, y es algo que nombré y mencioné en tu última lectura. Y es interesante cómo te volvió a salir. Claro que no me extraña, de cierta forma, esta conexión, debido a que este año, el año 2023, aquí vemos la influencia de Géminis numéricamente al final de este código. Y aquí es donde quiero recordarle que yo no soy astróloga ni numeróloga, solamente estoy utilizando un estilo muy único en el que mis guías espirituales, de acuerdo a mi evolución espiritual, me están enseñando a utilizar. Y es algo que estoy perfeccionando y lo estoy haciendo con ustedes. Pues bien, si tú notas, esto es algo que lo voy a recalcar. Yo siempre he dicho que cuando un número se repite dos veces, nos está demostrando una maestría que nosotros necesitamos lograr entender y aprender, que no solamente se basa en las teorías que nosotros tenemos acerca de las cosas, sino también en la aplicación. Cuando el número se repite 3 veces, normalmente nosotros lo vemos como señales angelicales que se ponen en el camino para dejarnos saber que no estamos solos. Sí,
puede ser que es una forma que podemos ver esas situaciones. Pero para mí, de acuerdo a mis experiencias, lo que me han demostrado es un nivel de sincronía que nosotros comenzamos a crear con nuestra actitud una vez que ya hemos amaestrado una situación. Y esa situación, vamos a entenderla por un segundo para poder demostrar aquí el punto de vista que estoy tratando de hacer. Vamos a decir que el tú repetir una situación o una teoría o poner en acción una idea que tú tienes en la cabeza después de haberla alimentado de diferentes formas en la aplicación que viene hablando de la fuerza y la función de Virgo, te enseña a ti conocimientos que tú normalmente a lo mejor no los pudiste ver o entender cuando lo pensaste. Entonces hay una gran diferencia entre pensar algo a poderlo hacer. En esos procesos, con el tiempo, tú vas perfeccionando mediante esas experiencias y los conocimientos que tú vas adquiriendo, cómo poder llegar a un nivel en el que tú, con los ojos cerrados, una forma de decir, lo puedas repetir ciegamente. Un ejemplo, el manejar. Como por ejemplo muchas de las costumbres que tú has logrado crear en este momento. El caminar, un ejemplo, ¿no? Cuando eras niño, tú no naciste sabiendo cómo caminar. ¿Y cuántas veces no te tuviste que caer hasta poder llegar a pararte y poder caminar? Muchas veces. Entonces, ese proceso que tú tuviste que pasar para perfeccionar el poder caminar es lo que te llevó a ese nivel de poder correr. Tú no pudiste correr antes de caminar. Entonces, tú no puedes estar consciente de cómo hacer algo hasta que tú no lo practicas una serie de veces y te lleve a un nivel de entendimiento y comprensión que te ayude a cómo ir perfeccionando ese conocimiento y esa sabiduría. Y poderlo hacer después en una forma que no necesite de toda tu atención. Porque tú puedes estar caminando y puedes estar distraído pensando en 20 miles de boberías. Tú puedes manejar y a la misma vez pensar en todo tipo de situaciones que te están ocurriendo y a la misma vez tú estás manejando. Entonces, esa habilidad que tú creas mentalmente en las neuronas de tu cerebro para crear un mapa en el que eventualmente crea una programación en la que tú automáticamente la puedas utilizar y repetir sin estar totalmente consciente o prestando atención de lleno, viene representado numéricamente cuando un número se repite 2 veces. Cuando ese número se repite 3 veces, lo que nos está pidiendo no es solamente es el saber lo que estamos haciendo mediante la aplicación. No solamente es tener la teoría, pero también es la aplicación. Está hablando de conocimientos superiores que tienen cierto nivel de espiritualidad. En este caso le voy a llamar esa espiritualidad unificación. Crean un alto nivel de unificación y de sincronía en el que no solamente estás utilizando algo que tú aprendiste de las experiencias que tú has logrado adquirir, pero te han traído cierta sabiduría que viene conectada con la fuente universal que ahora ilumina tu conciencia y la expande y a la misma vez te permite repetir ese conocimiento trayéndote una mayor satisfacción estando tú consciente en todo momento de lo que tú estás haciendo. ¿Me estás entendiendo?
So, aquí ya está hablando de trabajar a otro nivel de conciencia en el que tú estás entendiendo no solamente tu aspecto físico, pero también otros aspectos que hay en ti que no se ven, pero se sienten. Para mí, eso es lo que representa una repetición numérica 3 veces. Ahora bien, cuando vemos las energías de este año, hay muchas informaciones que nos traen estos códigos que vienen representando las influencias de este año. Pero una de las cosas que podemos notar es que el número 3 viene siendo el último número después de haber una repetición numérica 2 veces en que está separado por el 0. El 0 viene siendo un símbolo universal que representa la totalidad que hay en la fuerza universal. Una energía que está en todo y todos son partes de uno. So, cuando vemos de por sí, por lo menos para mí, este símbolo viene hablando de infinidades de posibilidades en todo lo que existe. Cuando yo miro el número 2, pues el 2 astrológicamente viene siendo la fuerza de Tauro, que viene siendo una de las cartas que te salió y es la que está representando la oposición que tú estás teniendo con las influencias de Géminis. Y no te preocupes que voy a explicar todo esto. Y vamos a entender lo que yo quiero decir con oposición. Porque recuerden que Géminis, de todos los signos astrológicos, es el que nos viene enfatizando las polaridades que hay en esta realidad. Nos viene recordando de que todas las energías tienen dos aspectos, debido a que la fuerza universal en estos planos y estas dimensiones materiales se divide y se separa y crea polaridades. Y esas son las energías que nos permiten tener las experiencias que nosotros estamos teniendo a un nivel individual y aprender mediante esas tensiones los conocimientos que nosotros logramos entender. Entonces, de cierta forma, tenemos que aceptar que en las polaridades y las divisiones que existe de la fuerza universal nos conviene y nos beneficia, porque es la que nos ayuda a tener nuestras experiencias a un nivel individual. Claro que las cosas se comienzan a complicar cuando nos han llenado la cabeza de criterios en el que nosotros nos hemos acostumbrado a juzgarnos y a pensar que las razones del por qué yo no he logrado alcanzar el triunfo en algo es porque soy incapaz. So, de por sí, muchas de nuestras debilidades y nuestras dudas provienen de enseñanzas que nosotros hemos creído que nos hacen pensar que somos incapaces o somos ignorantes, que de cierta forma lo somos, pero no es porque no tengamos la habilidad y la capacidad de aprender y de resolver todas las situaciones, sino más bien es porque ignoramos el entendimiento que requerimos a la hora de entender nuestra fuerza espiritual. Y esto es algo que yo siempre se los estoy recordando y repitiendo en las lecturas. Claro que estos deseos que nosotros estamos teniendo en la actualidad a un nivel colectivo de explorar nuevos horizontes y de cambiar y de romper con todas estas rutinas que traemos por miles de años, se debe a que un porcentaje de la conciencia colectiva de personas que ya se han aburrido de tener las mismas experiencias, se han unido vibratoriamente a pedirle al universo por un cambio. Estas evoluciones, aunque la conciencia de nuestro cosmos pasa por cambios evolutivos, también nosotros, los seres conscientes que analizamos información, estamos también regidos por esos cambios y tenemos nuestros cambios propios. Y aquí es donde debemos de recordar que nosotros somos
un sistema, una combinación de diferentes sistemas operativos que están conectados con otras estructuras en que todos están conectados el uno con el otro y la función de uno viene reflejando la función de otros sistemas. Entonces, cósmicamente, el ser humano es una réplica del cosmos en que vivimos. Cuando nosotros observamos los cambios y los comportamientos astrales que ocurren en el cosmos, a la misma vez estamos observando los cambios que están ocurriendo en nuestras energías. Y esto es algo que lo vuelvo a reiterar. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos mucha simbología que podemos utilizar a nuestro beneficio, pero tenemos que saber cómo afincarnos a nuestro centro para poder crear las condiciones en todos los centros de energía que nos componen, el nivel de alineamiento que nos permitan entender estos conocimientos a otros niveles de conciencia. Aquí es donde entran las frecuencias, la importancia de las vibraciones y las frecuencias, porque todo lo que existe en el mundo material representa una frecuencia, donde la frecuencia o nos puede unir o nos puede separar. En este momento estamos utilizando y trabajando con frecuencias superiores, como es los números maestros, al igual que los que se repiten 3 veces, para crear altos niveles de unificación en nuestra conciencia espiritual, que no solamente trabaja con el mundo de la energía, pero también con el mundo de la materia, porque nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar ideales que solamente están basados en el mundo de la materia. Ahora estamos pasando por una transformación en que estamos incorporando sabiduría que nos ayuda a recordar que también somos seres de energía. Entonces, cuando miramos la energía del año, vemos que el 2 se ha repetido 2 veces. En este caso, astrológicamente, es la casa de Tauro, que es la casa que habla de nuestras habilidades y nuestras cualidades. Astrológicamente, basados en los aspectos de astrología, pues es la casa que también habla de nuestros bienes materiales y habla de otras cosas. Pero aquí la idea es de comprender que sí, ¿qué es lo que te ayuda a ti a alcanzar tus riquezas? Las cosas que tú consideras importantes para ti y que tú crees que te va a traer una mayor satisfacción. Y lo que te ayuda a hacerlo vienen siendo tus habilidades y tus cualidades. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con Géminis, aparte de demostrarnos esta habilidad de cómo mezclar nuestras ideas, también debemos de encontrar ciertos niveles de coherencia. Y aquí ahora habla de funcionamiento, en el que nos ayuda a aplicar una información en una forma más directa, más eficaz, pero también que nos traiga una mayor satisfacción. Es como la tecnología de hoy. Una de las razones que nosotros estamos tan enamorados y tan adictivos a la tecnología es que nos ayuda a acceder a información en una forma bien fácil. Antes del teléfono teníamos que trasladarnos de un lado para otro y era un proceso que nos tomaba mucho tiempo. Ahora, mediante la tecnología, nosotros nos podemos conectar en diferentes partes del planeta y compartir información. Entonces, esos procesos que la tecnología nos está demostrando, en que la vamos cambiando y la vamos mejorando a nuestro beneficio, nos viene demostrando los mismos procesos que nos está ocurriendo a nosotros espiritualmente, ya que nosotros somos la fuerza que representamos una tecnología espiritual. Y todo lo que nos está ocurriendo físicamente nos está demostrando lo que está ocurriendo internamente en cada uno de nosotros.
cuando vemos la energía del año, ¿verdad? Aquí nos está hablando de que, bueno, entre el 2 y el 2 hay un 0, el símbolo que representa la totalidad de todo lo que existe, donde hay infinidades de posibilidades. Una vez que logramos entender quiénes somos y cuáles son nuestras habilidades, habilidades que tenemos que ir perfeccionando, que tenemos que ir desarrollando, pero es el estar consciente que las tenemos. Y claro, todo esto empieza a ocurrir una vez que tú empiezas en esta trayectoria de cómo entender y cómo reconocer tu fuerza espiritual. Entonces, con Géminis, en el corazón de tu lectura, que viene vibrando con la fuerza del año 2023, de acuerdo a la manera, Virgo, en que tú has estado progresando con el trabajo que tú estás haciendo, porque aquí es donde viene en la cabeza, te salió esta carta que habla de los progresos. En astrología hay consultas que tú te puedes hacer con expertos en el que te dicen de qué forma tú estás progresando, y lo pueden hacer de acuerdo a tu casa natal en el momento en que naciste. Y hay personas que son magníficas haciendo este tipo de trabajo. Yo esto es algo que lo he comentado en otros videos, en el que estas personas te hacen ver en qué forma tú estás trabajando con tu potencial. Ese potencial lo crea tu espíritu y tiene que ver con tu destino. La libertad de tú escoger las situaciones que te llevan a cómo llevar a cabo los aprendizajes que necesitas llevar y cómo perfeccionarlo es cosa tuya. Pero ¿quién determinó el destino que tú vas a tener? Es tu espíritu. Todo esté de que tú hayas logrado hacer el trabajo de reconectarte con tu espíritu y trabajar en unidad. So, una vez más, Géminis nos enseña en esta imagen que aquí hay una polaridad que puede crear una separación y una distancia entre la forma en que nosotros pensamos y sentimos, que puede afectar todos los sistemas operativos que nos ayudan a trabajar y a lidiar con este mundo material. Y puede ser en una forma positiva o en una forma negativa. Si estamos alimentando la división y la separación, nuestros sistemas operativos sufren y se desalinean y nos ayudan a percibir una realidad bastante limitada. Una vez que empezamos a trabajar con conocimientos mucho más elevados y que tienen esa fuerza energética para unir y mezclar todas estas polaridades a las cuales nosotros estamos expuestas, pues entonces nuestros sistemas operativos empiezan a recalibrar y empiezan a cambiar y a funcionar en una forma más coherente. Entonces aquí es donde podemos ver que Géminis no solamente habla de la fuerza de nosotros poder mezclar nuestras ideas, pero sino al nivel de coherencia que lo podemos hacer, que en este caso con Mercurio, que viene siendo el cuerpo celestial, que sabemos que rige a Géminis y nos rige a nosotros, nos viene hablando de una sabiduría mayor, de cómo poder llegar a una sabiduría mayor a la hora de hablar y expresar y comunicar nuestras ideas. Es interesante cómo es que en esta lectura, aunque no te salió la carta de Virgo, numéricamente el 6 te salió 4 veces. Y yo les he dicho que Virgo viene siendo la casa que habla de el trabajo que vamos a hacer, la aplicación, cómo hacemos las cosas. En la forma en que nosotros hacemos las cosas diariamente es lo que va a determinar el tipo de situaciones que vamos a traer, con el tipo de persona que lo vamos a hacer y el resultado de esas situaciones, que todo forma parte de nuestra propia sabiduría. Y una vez que vamos encontrando una mayor satisfacción en los procesos que estamos teniendo y en la forma en que lo vamos aprendiendo,
va cambiando nuestros genes, todos los mecanismos, cómo funcionan, y van activando habilidades que ahora nos ayudan y nos permiten trabajar con conocimiento mucho más sofisticado, de la misma forma que lo hace una computadora. Entonces, en este caso y en esta lectura, aquí vemos cómo es que, por un lado, numéricamente, la fuerza del año viene unido a tus energías, Virgo, y a tu evolución. Que claro, que con esta carta nos está diciendo que va a haber una diferencia entre todos nosotros, porque tú sabes mejor que nadie los cambios que tú estás teniendo, los procesos que tú estás llevando a cabo, cómo lo estás haciendo y a qué nivel de entendimiento te están llevando y de satisfacción. De qué forma tú estás progresando. Tú no puedes engañar a nadie. Tú puedes tratar de engañar a la gente, pero eventualmente tus energías no engañan a nadie. Tú sabes mejor que nadie de dónde es que tú te encuentras y necesitas aceptar a qué nivel de entendimiento has logrado. Entonces, si tú has podido liberar tus energías de cargas sentimentales, que es algo que yo hablé en otros videos, pues ahora tú tienes acceso a esas energías y utilizarlas en una forma mucho más directa, mucho más eficaz, mucho mejor. Y lo haces con todos los conocimientos que tú has logrado poquito a poco unir y juntar e utilizar para mejoría tuya, para beneficio tuyo. Ahora bien, en estos procesos que nosotros estamos teniendo, como ya dije, es una de las formas en que estamos activando nuestras habilidades. Eso quiere decir que por un lado podemos desarrollar ciertas habilidades, pero por el otro lado la podemos activar de acuerdo al trabajo que estamos haciendo. Y vienen siendo las habilidades que vamos a utilizar para ir trabajando con nuestros mecanismos y con información que es mucho más sutil. Es interesante que a la misma vez los procesos lunares. Yo dije que la luna, enfatizo, por un periodo de 28 a 29 días, sabemos que visita a todos los signos zodiacales. Yo dije que la luna representa los cambios que ocurren en nuestro cuerpo astral. Pero también la luna es la que demuestra los cambios que ella crea con la fuerza vital de este sistema solar, que viene siendo el Sol. Porque sabemos que el Sol es el único astro que nos da la fuerza para vivir. En los diferentes chakras o centros de energía que nosotros tenemos en el cuerpo, el plexo solar es el que representa nuestra fuerza vital. Entonces yo les dije que la luna en su trayectoria, todos los meses, a la misma vez, crea un intercambio con el signo que en el momento en que nosotros nacemos estaba trabajando con el Sol y fortalece nuestro plexo solar. Pero la luna también fortalece a los otros signos cuando nuestro plexo solar no se está fortaleciendo. En este momento, debido a que la luna renació en el signo de Acuario, cada vez que la luna pasa por este proceso de cambio y transformación donde ella recicla sus energías y renace, en el signo que lo hace, no solamente fortalece a ese signo, especialmente si es el que representa nuestro plexo solar, pero también enfatiza y fortalece el elemento que ese signo representa. En este momento tuvimos una luna nueva en Acuarios. Nosotros tenemos a nuestro signo solar Virgo. Pero cuando la luna está en Acuarios y pasa por un renacimiento en el que nosotros le decimos luna nueva,
viene fortaleciendo el ciclo de ese signo, ¿verdad? Viene fortaleciendo el elemento que representa a ese signo, en este caso, Acuarios. Una de las cualidades de Acuario es que representa energías innovadoras. Yo les he dicho en muchas ocasiones que Acuarios está regido por Uranos, en que es una energía de cambio y transformador súper fuerte. Es el que trae innovaciones, es el que nos trae información que rompe paradigmas. No solamente es el cambio, porque nosotros siempre estamos cambiando y los comportamientos planetarios o los de los cuerpos celestiales nos están demostrando esos cambios. Cambios que ocurren en la fuerza creativa universal. Cuando nosotros miramos el comportamiento de estas energías, podemos limitarlas con ciertas ideas y ciertas definiciones, pero esas energías simplemente vienen representando cambios que ocurren en la fuerza vital de esas energías, del universo, en una dimensión en donde la energía se convierte en materia. ¿Me están entendiendo? De por sí los cuerpos celestiales nos están demostrando los procesos que la fuerza divina universal tiene que pasar para poder separarse, dividirse en las polaridades que nosotros tenemos y sentimos en nuestra vida personal, para poder tener las experiencias que estamos teniendo. Ustedes pueden repetir este video, porque yo sé que es un poco complicado, pero le van a dar duro, le van a entender, lo van a entender. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso tuvimos una luna nueva en Acuarios, el signo que representa liberación espiritual, una liberación que nos trae una iluminación de conciencia, porque nos trae energías con conocimientos que nos ayudan a romper nuestras malas costumbres, como también a cambiar nuestros paradigmas. Y un cambio a paradigma, y voy a utilizar ejemplos que a lo mejor a ustedes no les vayan a gustar, pero la verdad es la verdad. Vamos a decir un rompe paradigma, que tú no creas en extraterrestres y que vayas a una excursión y de pronto te encuentres a un extraterrestre. El hecho de haber tenido esa experiencia no cambia tu forma de ver las cosas, especialmente si te han acostumbrado a creer que los seres humanos son los únicos que tienen vida en este cosmos o en todos los universos. Ponte a pensar otro rompeparadigma, que a ti te han acostumbrado a pensar que Jesús, mediante la crucificación, se hizo cargo de todos tus pecados. Un conocimiento que va en contra de la ley de atracción, que es la que tiene que ver con la ley del karma. Lo que tú expresas externamente por la ley de atracción te devuelve y te regresa a ti. Pero sin embargo, nos han acostumbrado a creer que Jesucristo pasó por toda esa serie de experiencias para hacerse cargo de todos tus pecados. Y ponte a pensar que en un momento dado tú descubres que no es verdad, que el único responsable de tus pecados eres tú. ¿Eso no es otro rompe paradigma? Entonces, aquí los oráculos vienen hablando de conocimientos que pueden ser tan diferentes a lo que tú estás acostumbrado a utilizar, que te puede causar una perreta. O tú puedes reaccionar en ciertos momentos hasta en una forma bastante pesada, porque no estás listo. Y porque esas energías son tan diferentes a las tuyas que te chocan. Es como cuando Einstein empezó a hablar acerca de todas estas leyes de relatividad, en momentos en que los científicos no estaban listos y empezaron a creer que el tipo estaba loco. ¿Y cuántos visionarios nosotros no hemos tenido en otros momentos que se han adelantado a nuestros tiempos y no han dado sobreaviso de lo que va a venir, y nosotros nos hemos reído a carcajadas porque hemos creído que están locos, para después ver al pasar del tiempo que tenían razón? Entonces,
Esas energías, el oráculo simplemente te está diciendo, mira Virgo, tú sabes mejor que nadie dónde tú te encuentras en tu evolución espiritual. Pero si tú ya tú vienes con esta trayectoria en que vienes profundizando acerca de las cualidades de Géminis, por un lado, tú lo que te vas a notar en estos tiempos es una serie de situaciones que van a ocurrir espontáneamente, repentinamente, como me ha estado ocurriendo a mí. Que si tú decides no juzgar esas situaciones, con el tiempo, tú vas a poder recobrar la karma. Pero en ese momento, tú vas a sentir una resistencia. Porque es interesante, aquí tenemos a dos oráculos diferentes, ¿verdad? En el que, en este viene hablando acerca del guardián del aire. So viene enfatizando aquí el elemento aire, que viene siendo el que en este momento está pasando por un proceso de fortalecimiento con la luna trabajando en Acuarios. Luna nueva, 21, 22 y 23. Hoy es 23. Ya mañana la luna va a entrar a Piscis, fuerza de agua. En esta semana vamos a tener 4 signos que van a representar los elementos. En el tarot sabemos que los elementos de aire están representados por las espadas, las ideas en nuestra cabeza, la función de Géminis. ¿Ya estás viendo? El agua, Piscis, viene representando nuestras emociones, que vienen siendo las copas. Después vamos a tener a Aries, fuerza de fuego, los bastos. Y por último va a culminar con Tauros, fuerza de tierra, que tiene que ver con las monedas. Y aquí está. Entonces, aquí los oráculos te dicen, mira, esta conexión de estos cambios repentinos que vas a continuar experimentando tiene mucho que ver con esta conexión lunar porque es una fuerza femenina. Y recuerden que el aspecto femenino de nuestra realidad y de todas las experiencias que representan esa energía femenina es tan importante como el masculino. Y tenemos que saber aprender a cómo trabajar con estas polaridades porque están representadas por Géminis. Una vez más, tenemos que ir perdiendo todos los prejuicios que nosotros cargamos emocionalmente, sentimentalmente y genéticamente de cómo separar y distinguir estas energías. Entonces, estos arqueotipos femeninos y masculinos simplemente vienen representando ciertas cualidades de la fuerza universal cuando las separamos, al igual que los elementos. Hay 2 elementos femeninos y 2 masculinos. El aire es masculino, pero en este caso, en este oráculo, viene representado por la fuerza femenina, ya que está conectado con la luna. Entonces te está enseñando que tú puedas pasar por un momento en que tú sientas estas tensiones electromagnéticas por las situaciones que puedas estar teniendo, en que puedan ser tanto experiencias con otras personas o experiencias energéticas y espirituales. Pero vienen siendo, porque aquí te habla de una tormenta espiritual. Te está diciendo el oráculo, mira, lo que a lo mejor tú entiendes como situaciones caóticas, donde hay conflictos de energías a un nivel espiritual, viene siendo el frente que te está enseñando a ti muchos de los cambios que están ocurriendo en este momento en tus ideas, en tu cabeza. Pero a otros niveles que tú no ves, pero sientes, porque aquí tú puedas estar pasando por un proceso de cambio y transformación en el que tú percibes y percatas ciertas cosas que otras personas no lo ven. Y a lo mejor en la forma en que tú lo describes, otras personas van a decir, no van a estar de acuerdo contigo. Pero los oráculos están diciendo, mira,
lo que en apariencia aparenta ser una tormenta que te trae cierto nivel de incomodidad, a otros niveles, fíjate lo que te sale. Otros oráculos diferentes, ¿estás viendo? Aquí te sale ahora el cielo claro. Quiero reiterar. Géminis es el signo zodiacal que nos recuerda que no nos podemos dejar llevar por la superficie, porque detrás de lo que vemos hay otras cosas que no vemos, que son parte de lo que estamos viendo. Lo que los ojos y los 5 sentidos nos enseña es una pequeña porción de la totalidad de lo que estamos observando, porque lo demás se está expresando en forma de energía, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú ves esta carta, si tú notas, aquí habla de un rescate. Y vemos al cielo azul, tranquilidad, pero vemos a este volumen aquí. Y vemos a una persona con un anteojo, ¿la puedes ver? Y está mirando con un anteojo bastante antiguo. Y lo que me están enseñando es que está mirando a esta torre, que no es una torre en realidad. Para mí viene siendo una de las columnas que utilizaban en tiempos antiguos en los templos, donde las personas pasaban procesos de purificación, pero también de iluminación de conciencia. Esto lo hacían en los templos de Egipto. Cuando tú miras los templos estos sagrados que hoy nos enseñan y que todavía existen en muchos diferentes lugares, también en las culturas mayas eran un poco diferentes, pero tú me entiendes lo que te quiero decir. Eran sitios sagrados donde los practicantes iban y pasaban por procesos de purificación en donde alteraban su conciencia y se conectaban con otras dimensiones, y es lo que esta luz nos está enseñando. Entonces vemos esta ruptura aquí que nos enseña el cielo, donde esta persona no ve lo que hay detrás, pero nosotros sí. Es como un mirador que nos está enseñando posiblemente. Recuerden que todo esto es simbología que yo estoy interpretando. Lo que esta persona puede estar viendo en el anteojo es esta luz donde nos está enseñando esta fuente o este manantial que representa el agua, y como ya ustedes saben lo que ese elemento significa, vemos aquí, ¿verdad?, a esta agua tranquila, pero también vemos a un árbol ahí que representa la naturaleza. Está representando a dos elementos, el agua y la tierra. En el tarot, las monedas y las copas. En astrología, los signos que representan el agua y la tierra. Entonces nos está diciendo que aquí hay un rescate. Ahora bien, cuando yo veo esta otra carta, porque es interesante también, Virgo, aquí viene el número 16 y el número 15. Eso es interesante, dos oráculos que escogí, cartas al azar, cómo nos traen aquí una secuencia numérica, en el que uno viene el 1 al 6 y el 1 al 5. El 1 al 6, Aries con Virgo, el 1 al 5, Aries con Leo. Y en este ciclo lunar, la polaridad que hay es luna nueva en Acuarios y luna llena en Leo. Y sabemos que Leo tiene que ver con nuestras pasiones, con nuestras metas. Entonces, para mí es como que este canal de luz aquí donde nos está proyectando a estos seres es lo que esta persona está pudiendo ver aquí en este sitio, que de por sí es una interpretación en que la carta nos está diciendo que cuando empezamos en esta trayectoria a crear hábitos y costumbres que nos permiten conectarnos con nuestro yo superior, viene siendo el camino que también nos permite conectarnos con otras dimensiones en el que estamos siendo respaldados por energías que pueden ser ancestrales como también galácticas. Podemos ver las dos manos aquí, ¿verdad?, donde hay estas estrellas. De por sí, este es el aspecto físico y este es el espiritual.
Esto es lo que vemos con los ojos, esto es lo que podemos experimentar con nuestra conciencia, haciendo prácticas de meditación o de enfocamiento interno, al enfocarnos internamente. Pero el proceso que nos lleva a poder alcanzar ver esto tiene que ser ese proceso de costumbres que debemos de crear mediante prácticas que con el tiempo nos llevan a ver, no con los 5 sentidos, pero con a lo mejor el 7º sentido o con el 3er ojo, lo que está ocurriendo energéticamente. So, esa es la otra cara de Géminis. Entonces, aquí la oposición es Tauro, que habla de tus habilidades, pero no es porque en realidad venga a oponerse a la evolución que tú estás teniendo, sino más bien todas estas situaciones que tú puedas estar teniendo es lo que te está ayudando a ti a activar tus habilidades, como también a perfeccionarlas e ir purificando. Y vienen siendo las habilidades y las cualidades que están actualizando tus mecanismos para trabajar con energías más sutiles que para poderlas utilizar no puedes trabajar con tus 5 sentidos. ¿Me estás entendiendo? Vas a tener que trabajar con otros mecanismos que te permiten trabajar mejor con esas energías. Y claro, aquí es donde nos trae este entendimiento de que tú en este momento puedas atraer a alguien nuevo en esta trayectoria en el que te conectes con alguien en el que tú hayas tenido ciertas experiencias en el tiempo de Atlántida. Y recuerden que Atlántida representa un continente que existió miles de años atrás en el océano Atlántico. Y claro, aquí es donde yo les pido que hagan sus propias investigaciones si ustedes nunca han escuchado de Atlántida. Pero aquí me están hablando de una conexión espiritual con alguien que tiene mucho que ver con las vidas que tú tuviste en Atlántida. Claro que a lo mejor tú dices, bueno, yo no recuerdo esas encarnaciones. Hay muchas personas que no recuerdan. Y yo personalmente lo que yo he aprendido es que de la única forma que a veces nosotros podemos activar la memoria de esas encarnaciones es si hay una información que nos va a ayudar o nos va a beneficiar. Eso no quiere decir que a lo mejor tú no vayas y hagas una terapia de hipnotismo que te ayude a acceder a esa información. ¿Necesitamos acceder a esa información para entender estas conexiones mucho mejores? No. Pero es lo que los oráculos nos están diciendo si es algo que te causa curiosidad. Por el otro lado, te viene también diciendo que si por alguna razón con este Mercurio retrocediendo, tú has estado lidiando con alguien que amorosamente no te ha correspondido, esa conexión tiene mucho que ver con los problemas que tú estás tratando kármicamente de resolver por el lineaje de tu mamá. So, aquí es donde si a lo mejor tú no has tenido una buena relación con tu mamá, te puede haber afectado en esta encarnación, con tus parejas, pero no es algo que solamente proviene de esta encarnación, proviene de otros tiempos. Y aquí yo sé que esto no va a ser para todo el mundo, pero es bueno que sepas que estas situaciones de amorosas en que no te han sido correspondidas tienen mucho que ver por el karma que tú puedas tener y puedas traer de la relación con tu mamá. Entonces, Virgo, voy a concluir diciendo que todos estos procesos que tú has estado teniendo, en la forma en que tú has estado progresando a este nivel, es lo que también te está ayudando o te va a ayudar o te va a permitir a la hora de lidiar con tus relaciones románticas o tus relaciones en general, a estar más consciente de saber qué es lo que debes de hacer
y cómo poder crear esa relación ideal. Porque aquí es donde vemos, ¿verdad?, el 6 de copa. Y claro, el 6, una vez más, viene vibrando la fuerza de Virgo, pero en el tarot viene hablando de los enamorados y te salió aquí en esta lectura. Los enamorados representan la fuerza de Géminis. Tú puedes atraer a alguien que tenga el signo, venga bajo el signo de Géminis, pero eso no necesariamente es en la forma de sentir una mayor afinidad a esta lectura. A mí, si es algo que lo quieres utilizar así, perfecto. Pero en este caso, esto nos está hablando, ¿verdad?, de el deseo que nosotros podemos estar trayendo a la hora de saber cómo crear la relación ideal, una relación que viene basada en felicidad, más bien en felicidad, en vez de los caprichos que a veces nosotros utilizamos a la hora de querer estar con alguien. ¿Verdad? El cómo estamos analizando y reflexionando acerca de el tipo de relación que queremos obtener. Las otras dos cartas que te salieron fue el Rey de Oros, que para mí viene representando tus energías. Y en este caso, lo que más veo vienen siendo las flores que rodean a esta mujer. Y es interesante cómo es que este rey viene representado por la fuerza femenina. Y vemos estas flores tan lindas, ¿no? Entonces, esta carta trae de otro nivel de estabilidad mucho mayor en tu vida, con la capacidad que tú has logrado adquirir y comprender en esta trayectoria que viene representada por el trabajo, ¿verdad? El 8 de monedas. Y vemos cómo esta persona le está pintando las alas a esta mariposa, que para mí viene hablando de la metamorfosis que tú estás teniendo a los diferentes niveles de entendimientos y de conciencia, en que tú ahora estás más consciente de lo que debes de hacer, cómo lo debes de hacer, cómo lo debes de aplicar. Esto habla de el nivel de madurez, porque del 1 al 10, ¿verdad? Tenemos 9 números que representan las trayectorias de los elementos. Y en este caso, habla de las monedas, los hechos, fuerza de tierra. Y en este caso debemos de mantener en cuenta que el elemento que se fortaleció el mes pasado hasta el 21 de este mes fue el de tierra, que claro que vino por Capricornio, que para nosotros viene siendo como un familiar astrológico. Cada vez que la luna fortalece a otro signo de tierra, nos fortalece a nosotros, pero un aspecto de nosotros. No va a ser la totalidad que ocurre cuando lo hace con nuestro signo, en el mes que la luna renace en nuestro signo, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo es que acabamos de pasar por un proceso en que la luna renació en Capricornio y venía enfatizando nuestra imagen, nuestra reputación a un nivel colectivo. Y ahora, pues, con las habilidades que nosotros estamos perfeccionando y entendiendo, podemos darnos el lujo de estar consciente dentro de los procesos que estamos creando para traer abundancia y bienestar. ¿Cómo entender esas limitaciones a nuestro beneficio? Entonces, Virgo, yo creo que te he dado suficiente para que mastiques por un ratico. Entonces te deseo muy buena suerte y hasta la próxima.